me lo repite, profe? Perdón. Sería, el error estándar nos va a decir qué tanto podemos confiar en el promedio que obtuvimos. Aquí hicimos un cálculo y obtuvimos cierto número que era el promedio de nuestras medidas. Y luego con el error estándar vamos a saber qué tanto error relacionado tiene ese promedio. O sea, que la idea es que este error sea el valor más pequeño posible. ¿Y cómo se calcula? Sería S, que es la desviación estándar, dividida la raíz cuadrada del número de muestras. Si yo tomé 10 muestras, entonces sería la raíz cuadrada de 10. Nada más que eso. Bueno, otro parámetro importante es el llamado coeficiente de variación, que es lo que nos dice qué tanto se separan los datos entre ellos. Una especie de dispersión. Normalmente uno lo expresa como porcentaje y es la desviación estándar, nuevamente, sobre el promedio. Si lo voy a expresar en porcentaje, lo multiplico por 100. Si no lo expreso en porcentaje, simplemente sería S sobre X. De igual manera, un coeficiente de variación grande me indica que hay mucha dispersión, que no es lo deseado. Entonces, es una medida interesante para conocer qué tan disperso está un grupo de datos. Y si a mí me dan, por ejemplo, este equipo te entrega una dispersión, un coeficiente de variación de 3% y este equipo te entrega un coeficiente de variación de 10%. Yo utilizaría el equipo número 1, ¿cierto? Que me da un coeficiente de variación más bajo, o sea que me está indicando que los datos están menos dispersos, o sea que mis medidas están siendo mejores porque están más cercanas unas que otras. Entonces, fíjense que a partir de estos valores, de estos parámetros estadísticos, yo puedo empezar a evaluar qué método es más conveniente o, por ejemplo, qué analista hace mejor el ensayo o en qué laboratorio puede confiar más. Para eso se utilizan todos estos métodos y toda esta parte de estadística. Es como que te da un montón de información, ¿sí? O sea que un valor de porcentaje más alto, el coeficiente de variación es malo, digamos. Exacto, Tendría que verte bajito. sí. Sí, porque yo lo que decía, ¿Un porcentaje sería más o menos algo aceptable? eso va a depender mucho precisamente de la técnica o de eh, la normativa. Por ejemplo, si yo quiero certificar mi laboratorio en cierta técnica, a lo mejor me digan, bueno, para que su laboratorio sea certificado en fluorescencia, el coeficiente de variación de las medidas no puede superar el 2%, por decir algo. Ah, ok. Ok. Entonces, bueno, fíjense que si a uno le entregan una tabla de datos con ese tipo de resultados, uno puede sacar un montón de información y solo con ver un número y compararlo con el otro va a poder, digamos, acercarse a elegir de mejor manera una metodología. Bueno, otra definición, tenemos lo que son los datos Profe, científicos, ¿sí? siempre que hablamos de ese, es el desvío estándar, ¿no? Sí, sí, es el desvío estándar. A ver, denme un segundito, así voy a mirar una cosa en la teoría para ver cómo está escrito ahí y así les doy la misma nomenclatura. Denme un segundito. Ah. Vamos acá. Listo, así nos queda más claro siempre. Fíjense, S, desviación estándar de las lecturas y X, promedio de la totalidad de lecturas. Ah, bueno, esta flecha se movió. Si la puedo correr. Listo.
¿Listo? ¿Ya estamos de acuerdo todos con la nomenclatura? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora, entonces, otra definición importante van a ser los datos atípicos, llamados también outliers, como que esto significa liar, significa mentir o mentiroso, es como que estos datos no nos están representando bien, no están ajustándose al resto de información. Entonces, fíjense, cuando yo tengo un dato como este, me hace sospechar. Bueno, entonces, ¿cómo se les ocurre que yo puedo proceder con este tipo de datos? Ese se elimina, o sea, no se tiene en cuenta, digamos, para tomar los Claro. cálculos. O sea, en principio debería ser un dato que yo no tenga en cuenta. Lo que me va a dar, digamos, el criterio para descartarlo va a ser qué tanto puedo confiar en este otro conjunto. Entonces, si yo tengo en este conjunto, por ejemplo, una desviación estándar pequeña, un coeficiente de variación pequeño, y todos los parámetros están bien de este conjunto, puedo decir, bueno, sí, la verdad es que este conjunto se comporta bastante bien y este dato no lo representa. Entonces, lo puedo descartar. Pero si no tengo parámetros tan confiables aquí, lo más conveniente sería repetir el experimento, porque a lo mejor este dato sí tenga un valor real y sean estos los que estén equivocados, no lo sé. Oh, ok. Puede Entonces, ser el otro, claro, el verdadero. está bueno hacer todo ese análisis estadístico de este conjunto y al obtener parámetros confiables yo puedo decir, sí, la verdad es que este dato no representa la medida y lo voy a descartar. También existen pruebas estadísticas específicas que uno puede aplicar al conjunto de datos y le van a decir, sí, elimínelo o no elimínelo. Hay una que se llama, por ejemplo, la prueba Q y demás. Bueno, existen un montón de pruebas, pero nada más para nosotros es importante entender que estos datos atípicos son los que están por fuera del conjunto. Listo. Ahora, la distribución normal. Esto lo van a escuchar mucho en la estadística porque digamos que es lo que uno espera del comportamiento de los datos. Se conoce como la campana de Gauss. Esto es una distribución normal de Gauss o campana de Gauss. Esto me indica, aquí estaría el promedio. Fíjense, mu, esa letra griega se llama mu, es lo mismo que x. Es la media, el promedio. Entonces lo ideal sería que la mayoría de los datos cayeran o en el promedio o muy cerca del promedio. Entonces, fíjense que cuando yo estoy en la mitad de la campana, tengo la misma probabilidad de que haya un dato menor y la misma probabilidad de que haya un dato mayor. Acá estoy como, digamos, en el 50%. Y esa dispersión de los datos también va a estar dada por la desviación estándar. Entonces, fíjense, aquí tenemos una desviación estándar de valor sigma. Aquí tenemos una de valor 2 sigma, 3 sigma. Lo más conveniente sería que la mayoría de los datos estén cercanos al promedio y que el valor de sigma sea pequeñito. Porque si sigma es pequeño, acuérdense que sigma también, la desviación estándar se puede representar como S o como sigma. Sigma es este simbolito. Entonces yo necesito que el sigma sea pequeño. Si el sigma es pequeño, entonces digamos que el sigma esté por acá, va a ser muy conveniente porque la mayoría de los datos está cerca al promedio y la distribución es normal respecto a los datos. Entonces, esta distribución normal, o sea, el hecho de que la mayoría de la información que yo obtenga entre dentro de la campana, me conviene a la hora de hacer después comparaciones entre una población y otra. Por ejemplo, yo medí la masa de un analito 10 veces en la balanza. Y los 10 datos que obtuve, todos entraron aquí en la campana. Vamos a suponer que medí los datos, digamos, con la técnica 1, vamos a poner los datos en rojo. Entonces me dieron por acá un montón de datos, todo muy bien, listo. Después analicé las mismas masas, supongamos, con una balanza 2, técnica 2. Y de esa técnica 2 obtuve esta distribución. Algunos
que medían por acá. Entonces, de acuerdo a esa distribución que ustedes observan ahí, ¿qué técnica les parecería más conveniente? La La uno. técnica 1. Exacto. Entonces, la técnica 1 me está diciendo, mirad, la mayoría de datos que estás obteniendo están cercanos al promedio, tienen una desviación estándar pequeña y se comportan como una distribución normal, porque caen dentro de la campana. La técnica 2, por otro lado, no se está comportando con la misma precisión, hay más dispersión, fíjense que los datos están más de una forma como regados por ahí, y a lo mejor no se está comportando como una distribución normal. ¿Qué pasa? Yo no siempre voy a tener la opción de construir esta curva, porque tengo que hacer un montón de medidas, de sacar muchos datos para poderla construir. Así que existen directamente técnicas, digamos, valores estadísticos ya tabulados, procedimientos ya estandarizados para yo poner ahí mi lista de datos y simplemente que a través del cálculo me digan, ¿es normal o no es normal? Entonces, eso es lo que vamos a ver, las diferentes pruebas para determinar si una distribución se comporta como normal o como no normal. Hay otros tipos de distribuciones, un montón. Lo que nos interesa ahora ¿es normal o no es normal? Nada más que eso. Entonces, esos estadísticos que vamos a ver son los que me van a decir si esos datos que yo obtuve se comportan en distribución normal o no se comportan así. Entonces, vamos a ver. Otra definición importante, nivel de significancia. Ese nivel de significancia se representa con la letra griega alfa y lo que me dice es qué tanto puedo confiar en el dato que estoy obteniendo. Fíjense que aquí nos están diciendo que hay ciertas probabilidades. Por ejemplo, hay 78% de probabilidad de que el dato que yo estoy leyendo caiga en este rango. Hay 95% de que caiga acá y hay 99.7% de que caiga acá. Entonces, cuando yo hablo de un nivel de significancia, estoy hablando precisamente de la probabilidad de que ese dato que estoy obteniendo esté adentro de la campana y se comporte dentro de una distribución normal. ¿Y quién me dice esto? El valor alfa. Entonces, cuando yo reporto un dato, yo puedo decir, bueno, el promedio de esta medida de masa del analito X es 5 con un nivel de significancia del 95%. Es decir, puedo confiar en un 95% que los datos tomados de ahí van a estar adentro de una distribución normal. Este valor alfa lo vamos a obtener de tablas o de diferentes pruebas estadísticas, como ya les conté, y ya hay muchos programas que nos van a ayudar con eso, que lo vamos a mirar en la parte del TP. Entonces, importante entender que este valor alfa me está hablando de qué tanto puedo confiar en el parámetro que yo estoy informando. Entonces, un alfa de 0,05, por ejemplo, indica que puedo confiar en el 95%. ¿Por qué? La confianza es 1 menos alfa. Entonces, ¿qué es más conveniente? Por ejemplo, ¿un alfa de 0,05 o un alfa de 3? ¿De Sí. 3 o de 0,03? Por ejemplo, entre esos dos, alfa 0,05. Eso quiere decir que el nivel de confianza es 95% o 0,95. Pero si yo tengo un alfa, por ejemplo, de 3, esto quiere decir que 1 menos alfa nos va a dar... Ah, perdón, me equivoqué. Alfa se tiene que mover entre 0 y 1. ¿Sí? Porque es 1 menos alfa. Entonces vamos a poner como ejemplo un alfa de 0,5. Un alfa de 0,5 me está diciendo que 1 menos alfa es igual a 0,5. O sea que el nivel de confianza acá sería del 50%. ¿Sí la ven? 0,5%. 1, 2 sería 50%.
En cambio, un alfa de 0,05 es un nivel de confianza del 95%. Así que me conviene siempre que el alfa sea lo más pequeño posible, porque así el nivel de confianza de mi prueba es mayor. Perdón, profe, me perdí en una parte. ¿De dónde saco el alfa? Bueno, el alfa lo vamos a obtener de las pruebas estadísticas que hagamos. En general, nosotros vamos a tener un grupo de datos, lo llevamos a un programa, le pedimos que lo analice y nos va a entregar todos estos parámetros. Normalmente ahora lo podemos hacer así, o si no, también, digamos, hay diferentes procedimientos, podemos ir a una tabla, encontrar el alfa. Ok. Es como que algo que tenemos que calcular manualmente. O sea, en algún momento sí, pero ahora hay muchas herramientas que lo pueden hacer mejor por nosotros. ¿Sí? Lo importante, donde va nuestro criterio, es en la interpretación de esos resultados. Que si el programa me está entregando un alfa de 3, yo digo, no, esto está mal, porque no puede ser 3, tiene que ser entre 0 y 1. Ahí es donde nosotros vamos a, digamos, implementar los conocimientos adquiridos. Profe, Ujú. esto es todo estadística. Sí, es toda estadística. La estadística es muy importante para nosotros los químicos, así que hay que irse relacionando. Igual es algo que, como todo, uno va perfeccionando con la práctica. Así que en el futuro, cuando ya estén haciendo reportes, análisis y todo eso, van a ver que les va a quedar mucho más claro toda esta información. Bueno, seguimos. Entonces, viene lo que son las pruebas de significancia. Hablamos de un nivel de significancia que me va a decir qué tanto puedo confiar. Ahora, ¿cómo lo consigo? Bueno, hay diferentes pruebas de significancia que nos sirve para comparar variables entre distintas muestras, para comparar el promedio de un grupo de muestras con el otro, para comparar la desviación estándar de un grupo con el otro y poder emitir resultados confiables. Y esto también nos va a decir si hay diferencias considerables que se explican más allá de la aleatoriedad. Es decir, si yo obtengo entre dos grupos de datos diferencias estadísticamente significativas, digamos que esa es la manera de nombrarlo, si hay diferencias estadísticamente significativas, eso me está diciendo que sí hay diferencias importantes, que no solo hay diferencias por errores aleatorios o cosas que yo puedo manejar, no, realmente el grupo 1 es diferente del grupo 2. Por ejemplo, si nosotros en las prácticas de laboratorio, ustedes como grupo 1 dan un resultado de la absorbancia de la muestra X y el grupo 2 da otro resultado de la absorbancia de la muestra X. Yo puedo a través de una prueba de significancia determinar si esas dos muestras son diferentes o no. ¿Por qué? Si son estadísticamente diferentes, hay que, digamos, tratarlas diferentes. Si no lo son, es porque a lo mejor son la misma muestra, pero el resultado varía porque algún error aleatorio, tal vez del operador, de la temperatura, del clima, pero que realmente no influye un montón en que la muestra sea diferente de la otra. Profe, Eso es lo que... ¿cuál Sí, sería una prueba de significancia como ejemplo? fíjense, una prueba de significancia, ya que nos pasamos, son este tipo de pruebas. Acá, métodos de Student, ANOVA, regresión y correlación. Esas son pruebas de significancia. La regresión es la que ya conocemos, por ejemplo, la regresión lineal, que acuérdense que teníamos un parámetro R cuadrado que nos decía qué tan lineal se comportaba. Ahí teníamos una prueba de significancia de comparación de datos dentro de un mismo grupo. También podemos comparar datos de dos grupos diferentes. Esto lo vamos a mirar en el infostat. No se preocupen, que les va a quedar más claro. Lo importante es saber que estas pruebas de significancia me van a decir si realmente hay diferencias o no en dos muestras, en dos técnicas, en dos laboratoristas, en dos laboratorios, dos, tres diferentes muestras también podemos comparar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? El TP de hoy es comparar
3 muestras de mieles, digamos de 3 marcas diferentes, y determinar si el promedio, por ejemplo, el porcentaje de azúcar en una es significativamente diferente que el otro, o si se pueden tratar igual. Eso es lo que vamos a charlar. Ahí vamos, más o menos. Sí, profe, creo que esto se va a entender mejor cuando lleguemos a lo de la nova y todo eso. O sea, al Infostack. Sí, sí. De todas maneras, nosotros no somos estadísticos. O sea, uno puede estudiar como carrera de grado o licenciatura en estadística y esto ya tiene otro tipo de carga. Para nosotros ahora Sí, lo que nos interesa es como la aplicabilidad. Claro, pero esto más o menos, profe, es como una introducción a la estadística. Yo no la tuve, me la cambiaron, la tenía en la tecnicatura y soy de alimentos y me la pasaron a la licenciatura, entonces estoy súper perdidísima. Bueno, está bien. Igual vamos a intentar entender y usarla, digamos, de la forma más simple posible. No se preocupen. Porque como les decía, esto no es un curso de estadística. O sea, no va a haber cursos de estadística mucho más complejos que donde va, digamos, al concepto como tal, ya a la parte mucho más científica de por qué. Por ahora nos interesa saber qué funciona y saber cómo usarlos y cómo interpretarlos. Bueno, entonces tenemos dos tipos de métodos, paramétricos y no paramétricos. Los paramétricos son mejores, nos dan más información y los paramétricos necesitan que los datos se comporten de forma normal. Por eso es tan importante esta distribución normal. Digamos que de aquí parte todo. Porque para yo poder aplicar las pruebas de significancia paramétricas, tengo que saber que los datos se distribuyen de manera normal. Y así voy a obtener estos valores estadísticos paramétricos de mayor confianza que cuando la distribución no es normal. Entonces, métodos paramétricos más potentes y más información que los no paramétricos. O sea, que voy a tener más confianza en estos. Y para usarlos, sí o sí, tienen que cumplirse dos supuestos. Uno, que el conjunto de datos se comporta de forma normal. Y dos, que hay homocedasticidad. Homocedasticidad significa que hay homogeneidad de las varianzas. Acuérdense de la varianza, ¿sí? La varianza va a ser muy importante. Entonces, homogeneidad de la varianza quiere decir que en promedio los valores se acercan mucho, o sea, todos los valores que yo leí, el conjunto de valores se acerca mucho al promedio. Es decir, que puedo confiar en la precisión de ese método. Entonces, para yo comparar dos grupos de datos, necesito que se comporten como normales y necesito que las varianzas sean homogéneas entre ellas. Eso es lo que me está diciendo este término de homocedasticidad. Eh, son, a ver, profe, no, espérame. Son dos muestras distintas y, el promedio tiene que ser similar para las dos muestras o no, o por ahí me fui de tema. No, está bien, está bien. Sí. Uno puede O sea, hacer... como ejemplo, puedo tener dos muestras distintas y en las dos el promedio tiene que ser similar, ¿no? ¿O no? Estoy... sí, va por ahí. Yo tengo dos muestras. Cada una tiene un valor de promedio. Supongamos que una me dio 5 y la otra me dio 7. No quiere decir que los números tienen que ser iguales, porque cada conjunto tuvo un tratamiento, tuvo una persona que lo midió, una técnica, lo que sea. Lo que yo necesito para poder compararlos es que entre ellos, digamos, el conjunto 1 sea normal y el conjunto 2 también sea normal. ¿Y eso cómo lo va a determinar? Ya les voy a contar. Va a haber ciertos valores que tienen que cumplir para yo poder decir, bueno, este es normal y este también. Ahora, como son normales los dos, los puedo comparar. Y también necesito que el conjunto 1 tenga homogeneidad de varianzas y el conjunto 2 también. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Ya les voy a contar. ¿Sí?
O sea, necesito que los dos sean normales y homocedásticos. Listo. ¿Y eso cómo lo confirmo? Con una prueba que ya les voy a contar. Si la distribución no es normal y no me conviene, yo puedo hacer algo para normalizarla. Sí, se puede. Una de las formas sería aumentar el número de muestras y así aumento la probabilidad de que todas caigan dentro de la campana, o también puedo hacer una transformación matemática de los datos. Si eso no funciona, porque no siempre funciona, voy a usar los métodos no paramétricos. Así que volvemos aquí. Paramétricos. Necesito que los datos se distribuyan de forma normal y que haya homogeneidad de las varianzas. No paramétricos cuando no es normal. Y la normalidad me la va a decir una prueba que se llama TDStudent, que la vamos a hacer en el Infostat. ¿Sí? En el Infostat vamos a poner los datos y me va a decir si la distribución de los datos es normal o no. Como les decía, eso también se puede hacer de forma manual, pero bueno, es un proceso que ya requiere, digamos, de un curso de estadística introductorio, donde uno ya sea más profundo en este trato. A nosotros nos interesa y nos sirve usar el Infostat porque directamente yo pongo mis medidas ahí y el Infostat me entrega los valores. Y ya con esos valores yo hago la evaluación y digo, mira, si es normal porque el T cumple esta condición, o no es normal porque el T no cumple esta condición. Entonces, aquí en las pruebas, ¿cómo verifico la normalidad? Lo que necesito sacar es un estadístico W Shapiro-Wilks, se llama así. Y ese estadístico depende del valor que tenga. Si el valor P es mayor a 0.05, acepto que es normal. Los residuos normalizados y este valor me lo entrega el Infostat. Así que yo voy a hacer en el Infostat todo el análisis, obtengo los datos y luego comparo. Mira, ¿cuánto me dio el RDU? Me dio 1. Bueno, 1 es mayor a 0.05. Entonces, acepto que es normal. Si me da menor, entonces no es normal. Es así de simple. O sea, digamos, simple a la hora de interpretar. ¿Sí? Entonces, volvemos. Métodos paramétricos, necesito que sea normal la distribución de los datos. ¿Cómo sé si es normal? Bueno, aplico el estadístico W y me va a dar cierto valor. Si ese valor del estadístico W cumple, si ese valor P cumple que es mayor a 0.05, es normal. Si no cumple, no es normal. ¿Eso sí queda claro? Sí, profe. Listo. Igual para la varianza. Entonces acuérdense que tenían que cumplir las dos cosas. Volvemos aquí. Cumplir sí o sí, normalidad y homocedasticidad. ¿Cómo sé que cumplen? Bueno, uso el estadístico W para normalidad y uso el estadístico de Leven para homogeneidad de la varianza. Lo mismo, este valor de residuos absolutos lo entrega el software, yo lo comparo, ¿sí? Con el P y acepto que sí hay homogeneidad de varianza, cuando el valor es mayor. Si es menor, entonces no acepto que hay homogeneidad de varianza. Bien. Entonces acá tenemos lo que son los métodos paramétricos y no paramétricos. Entonces después de que yo confirmé que la distribución de mis datos es normal y que las varianzas son homogéneas, ahí puedo aplicar los métodos. Si yo hago esas dos evaluaciones de Leven y de Shapiro-Wilks y me da que no es normal, entonces puedo usar los métodos no paramétricos para hacer las comparaciones que necesito. Entonces, primero los métodos paramétricos. ¿Qué me permiten hacer? Permite comparar las medias de dos grupos. Ahí es donde les decía, bueno, yo tengo el grupo 1 de laboratorio y tengo el grupo 2 de laboratorio y los dos hicieron un ensayo. Tomamos las muestras, ¿sí? Hacemos la prueba TestStudent, lo mismo.
este tipo de pruebas estadísticas uno las puede hacer de manera manual, las puede hacer de manera rigurosa, cuando tiene la formación, ¿sí? El conocimiento. Si no, también es totalmente válido usar los resultados que nos está entregando el software. Siempre es muy importante es la interpretación que yo haga. Entonces, el software, yo le voy a poner los datos y me va a entregar un valor T. Y también me va a decir un valor T crítico. Entonces, yo lo comparo. Si el T del ensayo es mayor al T crítico, voy a decir, ah, mira, los dos grupos sí tienen diferencia significativa. Entonces, yo puedo concluir que, digamos, el fenómeno que encontró el grupo 1 es diferente al fenómeno que encontró el grupo 2. Si no hay diferencia significativa, voy a decir, no, la verdad es que los dos resultados se parecen un montón. Este tipo de pruebas, por ejemplo, tiene mucha importancia a la hora de hacer, digamos, una nueva metodología. Por ejemplo, ustedes están midiendo la absorbancia de cierto compuesto en el UV con un pH de 5 y les dio unos resultados. Y luego dicen, ah, bueno, ¿y qué pasa si yo hago un pH de 7? Bueno, entonces lo llevo a un pH de 7, vuelvo, lo mido y obtengo un resultado. Entonces, si yo comparo el promedio en el pH de 5 y el promedio en el pH de 7 y hay una diferencia significativa, puedo concluir, mira, el pH influye en esa medida. Pero si los comparo y no hay diferencia significativa, voy a decir, nah, la verdad es que no hay diferencia, así que no tiene sentido que cambie el pH. Puedo seguir usando el mismo pH porque no cambia mucho. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense que ahí es donde tenemos la utilidad práctica de este tipo de pruebas. Al desarrollar un método, o al cambiar un analista, o al cambiar un laboratorio, o si, por ejemplo, yo hago el ensayo a 25 grados centígrados y a 30 grados centígrados. Hay un montón de variables que uno puede mover y darse cuenta si va a haber una diferencia importante, si vale la pena, digamos, cambiar un protocolo o no vale la pena porque realmente la diferencia no va a ser significativa. Ahí es donde vamos viendo la aplicación de todo esto. Bien. Profe, Sí, una consulta. Si da diferente el valor a diferentes pH o a diferente temperatura, sí. ¿cómo sé qué método, o sea, a qué temperatura es mejor, no sé, medir la concentración de ese analito o qué temperatura o qué pH conviene? Bien. Eso va a depender del objetivo de mi ensayo. Por ejemplo, si el objetivo de mi ensayo es, yo necesito que este método me sirva para medir muestras de suelo con calcio. No sé, por ejemplo. Entonces, me doy cuenta que usando ese método al pH 5 obtengo unos resultados de calcio. A ver. Ya, hablemos, por ejemplo, de otra cosa. El límite de detección de un método. Acuérdense que el límite de detección era lo mínimo que el equipo podría detectar o el método podía detectar. Entonces yo quiero ampliar eso. Yo quiero que el límite de detección sea menor, digamos, más amplio el que tengo, porque resulta que tengo un montón de muestras que entran en ese rango. Entonces yo necesito ampliarlo. Así que si yo hago pruebas a este pH y al otro pH, evalúo ese límite de detección y estoy cumpliendo con mi objetivo, que por ejemplo con el pH 5 el límite de detección sea más amplio que el pH 7, ahí digo, ah, bueno, mira, me conviene usarlo. O sea, como que eso va muy enfocado a cuál es el objetivo que yo estoy buscando y si es importante o no. Por ejemplo, en alimentos, bueno, en cerveza. Por ejemplo, en cerveza uno puede hacer un maridaje, probar ciertas cervezas. Te dicen, mira, prueba esa cerveza que tiene avena y esa cerveza que no tiene avena. ¿Cuál te gustó más? Le pregunto a varias personas. Luego hago un estadístico y me doy cuenta que, por ejemplo, me dicen, no, la verdad es que me gustan las dos por igual. El resultado fue que las dos eran por igual. Bueno, entonces al final no tiene mucho sentido ponerle avena o no. Pero me dicen, ah, no, mira que me gustó más con avena. Ah, bueno, entonces ahí es útil
este resultado porque me está diciendo que hay un parámetro que mejora las condiciones que yo estoy buscando, que mejora la aceptación de ese producto, por ejemplo. Entonces, como que va a ir muy enfocado al objetivo de la prueba que yo estoy haciendo, cuando hay diferencias significativas, si conviene cambiar o no, y si me está favoreciendo ese parámetro que yo quiero medir. Ok. Bueno. El ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza. Analysis of variance. Eso lo van a ver mucho, digamos, en los análisis, en artículos que se publiquen, diferentes análisis de biotecnología, que es importante comparar eso, ¿cierto? Esos datos. Aquí vamos a comparar los promedios de grupos de datos, de 3 o más. El T-Student me servía para 2. El ANOVA me sirve para 3 o más. Entonces, digamos que es un poco más amplio y me puede dar otro tipo de información. Ahí hacemos el análisis hacia un factor controlado. Por ejemplo, la temperatura. Entonces, yo quiero analizar la temperatura promedio a la que realicé 3 análisis y saber si son significativamente diferentes o no. Normalmente entonces nos enfocamos en una variable que es la que queremos evaluar. Y ahí vamos a estudiar la varianza de diferentes poblaciones. Acuérdense, para aplicar tanto el T-Student como el ANOVA, primero tengo que confirmar que la distribución y que los datos se comportan como normales y homocedásticos. Y la última prueba de significancia del método paramétrico es la regresión y correlación, que nos permite analizar cómo se relacionan dos variables, que tienen que ser cuantitativas. Por ejemplo, edad y altura. O sea, ambas variables tengo que poderlas medir con un número. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros ya hemos hecho varios ensayos de regresión, sobre todo de regresión lineal, ¿sí? Aquí yo puedo usar un modelo y predecir, como cuando llevamos... Profe, Sí, ¿lo puede regresar a la solapa anterior, por favor? sí. Gracias. ¿Aquí? Sí, ya está, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencia la regresión y correlación? En la regresión yo voy a obtener un modelo de regresión, por ejemplo, de regresión lineal, que es lo que hemos hecho, y vamos a evaluar cuánto depende una variable de la otra. Por ejemplo, cuando mirábamos cuánto dependía la absorbancia de la concentración. Ahí la variable independiente puede ser controlada. Por ejemplo, la concentración nosotros la podíamos cambiar, controlarla. Y también nos dice que también están relacionadas a regresión de acuerdo con el valor de R cuadrado. Entonces, si R cuadrado es 1, era porque había una relación lineal confiable entre esos datos. Y si R cuadrado era bajito, no era tan confiable. Eso respecto a la regresión lineal. Ahora, la correlación es una prueba paramétrica de asociación. Hay un coeficiente que se llama Pearson, que me va a decir qué tanto se relaciona una variable con la otra. Entonces, ahí lo que hacemos es evaluar dos parámetros independientes. Por ejemplo, volviendo a la absorbancia, nosotros estábamos cambiando la concentración. Íbamos poniendo más glucosa, e íbamos midiendo. ¿Qué pasaba si ahora yo mido? ¿Qué pasa si yo mido entonces una curva haciendo cambios de concentración? Más glucosa, más glucosa, más glucosa. Y otra curva haciendo cambios de pH. Un pH ácido, un pH más básico, así. Entonces ahí tengo dos variables independientes. Y esto me va a decir si esas dos variables realmente se correlacionan entre ellas o no. Si una afecta a la otra o no la afecta. Y acá también tenemos un parámetro R cuadrado que nos permite hacer ese tipo de correlación. Esto lo vamos a ver de forma, digamos, informativa, ¿sí? Más que vayamos a hacer cálculos de correlación o algo así, sino para que entendamos de qué se habla cuando hablamos de correlación de datos. Fíjense. Una consulta, profe, de eso. O sea, si yo aumento la concentración, por ejemplo, a ver si cambia el pH o no. Serían dos variables independientes. Vamos a intentarlo hacer acá.
Nosotros hicimos una curva lineal, ¿cierto? Que era absorbancia en función de la concentración. La concentración era una variable independiente. ¿Por qué? Porque nosotros la íbamos cambiando. Y la absorbancia era una variable dependiente, porque cuando cambiaba la concentración, cambiaba la absorbancia. Pero esta nosotros la manejamos. Entonces, esta no dependía de la absorbancia, sino que nosotros directamente estábamos preparando patrones. Hacíamos un patrón, lo medíamos, otro patrón, lo medíamos. Entonces, la correlación me sirve para dos variables independientes. Entonces, yo hago otro experimento en el que voy a medir absorbancia en función del pH, por ejemplo, y tengo esta curva, por decir cualquier cosa. La correlación me va a servir para saber si la concentración y el pH, ¿sí?, están relacionados entre ellos. Si, por ejemplo, al aumentar el pH, hay resultados comparables con el aumento de la concentración o no. Eso es lo que me está diciendo la correlación. O si, por ejemplo, me conviene, por ejemplo, me puede decir, no, mira, lo mejor es que hagas el ensayo a pH 7 y a concentración 5, por decir cualquier cosa. También puedo obtener ese tipo de información de las correlaciones. Fíjense acá. Este es un tipo de diagrama de dispersión de correlación. Y nos está relacionando. O vamos a ver este primero. Aquí hay una relación positiva. Quiere decir que a medida que una de las dos variables aumenta, la otra también. Aquí estamos viendo un diagrama de relación entre las semanas de gestación del parto y el peso de los recién nacidos. Entonces, fíjense que aquí nos dice que el peso de los recién nacidos aumenta y las semanas también. Entonces, hay una relación positiva entre las dos variables independientes. Aquí hay una relación negativa, que se parecería a esto que yo les estaba planteando, porque fíjense, cuando subía la concentración, subía la absorbancia, aquí bajaba el pH. Entonces se relacionaban negativamente. Aquí tenemos una relación negativa, fíjense. Ese sería la muerte, la tasa de mortalidad de bebés entre un año de vida y el ingreso per cápita, o sea, la plata. Entonces nos damos cuenta que entre más plata haya, menos muerte hay. Y entre menos plata haya, hay más muerte de recién nacidos. Entonces ahí teníamos una relación negativa entre esas dos variables independientes. Y aquí no hay relación. Digamos, hay una dispersión que nos sigue, un comportamiento que nosotros podamos decir si positiva o negativamente se relacionan. Si una aumenta, la otra también. No, realmente acá hay una distribución que no se relaciona una con la otra. Como que, bueno, la verdad es que esta variable no influye en la otra variable. O sea, por ejemplo, Ok, con el gráfico se entiende mejor. sí. Acá nos decía que la edad de las madres no interviene entre la edad de gestación. O sea, que básicamente, sin importar la edad, las semanas de gestación van a ser las mismas. Esa es otra cosa que podríamos concluir. Entonces, ahí es donde viene la correlación. ¿Sí? Profe, Sí. ¿la correlación siempre va a ser entre variables independientes como concentración y pH? Sí. Ok. Claro, porque precisamente si queremos saber entre una variable independiente y una dependiente, usamos la regresión lineal para saber una cómo evalúa entre la otra. Y acuérdense que les mencionaba este coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, de igual manera, hay herramientas como el Infostat, donde yo puedo introducir los datos que tengo, pedirle que haga este tipo de análisis y me van a entregar los gráficos y me va a entregar este coeficiente. Fíjense, cuando no hay correlación, el coeficiente suele ser 0. Cuando hay correlación positiva, es 1 o 0,5, entre 0 y 1, y negativa entre 0 y menos 1. Estos valores me los entrega también el software que yo estoy usando y se llama el coeficiente de Pearson. Aquí, por ejemplo, teníamos una relación lineal precisa.
que es como lo que hemos charlado. Que aquí nos dice que a medida que aumenta el radio de una circunferencia, aumenta la circunferencia, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Bueno. Regresión lineal. Ya esto lo vimos. Manera de resumen. Acuérdense que lo que nos permitía era dar la relación lineal entre una variable dependiente y otras independientes que la condicionan. Entonces, regresión lineal, dependiente con independiente, y correlación, independientes entre ellas. Aquí vamos a seguir dos etapas. Primero vamos a hacer la recta, ¿cierto? Que ya sabemos que se hace por mínimos cuadrados, hallamos la ecuación de la recta y demás. Y después estimamos la dependencia de esa variable, que esa estimación de la dependencia viene dada por el R cuadrado. A veces pasa que, por ejemplo, obtenemos una curva de este estilo. Aquí no hay una relación lineal, claramente, ¿cierto? Pero hay una relación, porque fíjense que está aumentando esta variable y esa también. Aquí aumenta más lento, pero también aumenta. Puede pasar que haya una relación, pero no lineal, sino, por ejemplo, de tipo parabólico, de tipo exponencial, de tipo logarítmico. Hay mucho tipo de relaciones. Por eso hay muchos modelos que lo que me van a permitir es saber si se ajustan o no los datos. Nosotros en general intentamos trabajar con regresión lineal porque es la más sencilla, pero puede haber en el futuro que se encuentren con algún comportamiento entre variables, sobre todo en la parte biológica, que tengan que modelar con otro tipo de fórmula. Por ejemplo, el crecimiento de bacterias se comporta de manera exponencial. O tal vez también la muerte celular se comporte de forma logarítmica, no sé. Lo importante es que, claro, que no solamente existe la regresión lineal. Es la más útil, ¿sí? Y es la que uno desearía que todo se comporte así, porque es la más sencilla, pero a veces no es así. Y no quiere decir que no haya relación, sino que la relación no es lineal, sino que es otro tipo de relación. Aquí vemos ya lo que nosotros conocemos, lo que es la ecuación de la recta, cuando determinamos y igual a x más b, b es la pendiente de la recta, ¿sí? A va a ser la distancia con el intercepto con el eje y. Y esto sería lo que se llama los residuales y regresiones totales. O sea, esto es gráficamente lo que nos está midiendo los diferentes métodos paramétricos. Por ejemplo, los residuales que nos va a entregar para saber si es normal o no, y también para saber si la varianza se comporta de forma homogénea o no. Entonces, digamos, lo importante es entender que todo tiene un origen en esa relación de los datos, sino que ya nos han simplificado las cosas y podemos directamente ir al programa, poner nuestros datos y obtener un parámetro y compararlo con una referencia. No tenemos que ponernos a hacer este gráfico manualmente y determinar gráficamente cada uno de los valores, sino que directamente podemos usar ya las herramientas estadísticas que tenemos a nuestra disposición. Bien. Entonces acuérdense que estas pruebas siempre, sí o sí, tienen que cumplir con normalidad y homoscedesticidad. Si no cumplían, entonces ahí miramos los métodos no paramétricos. Estos no los vamos a ver en profundidad, simplemente conocer y saber que existen. La prueba de Wilcoxon sería un método no paramétrico, es decir, cuando la distribución de los datos no es normal y nos permite comparar los grupos de datos no normales o de distinto tamaño. ¿Sí? Es como comparar las dos medias, como la T-Student, pero para una distribución que no es normal. Se llama suma de rangos de Wilcoxon. Y la otra se llama prueba Kruskal-Wallis, que nos sirve para comparar varios grupos de datos. Acuérdense, aquí 2 en los rangos, como el T-Student, que era para 2, y aquí varios, así como la varianza, el ANOVA, que era para varios. Diferencia simplemente que el ANOVA es para normales y Kruskal-Wallis es para no normales o de distinto tamaño. Bueno.
¿Qué dicen ustedes? Porque nos quedan dos cosas por hacer. Una les explico el Infostat y otra les explico el TP. Ya que estamos hablando de estadística, ¿quieren que vayamos a hacer el Infostat de una vez y después el TP? ¿O vemos el TP de una vez y ya después solamente el Infostat? ¿Cómo se siente? Yo diría que el TP para lo último. Lo que yo opine, no sé. Sí, está bien, está bien. Ya que estamos aquí como con esta parte fresca, entonces aprovechemos. Bueno, entonces les voy a mostrar la parte del Infostat. Bueno. Les voy a compartir. Un segundito. Aquí. Bueno, les voy a compartir toda mi pantalla para que vean lo que voy a estar haciendo con el programita. La idea es que ustedes, hoy vamos a ver cómo funciona, les voy a mostrar cuáles son las herramientas y todo, y ya luego ustedes, no sé, si les queda fácil reunirse presencialmente o virtualmente, como prefieran, para que desarrollen el TP y hagan el informe. ¿Hay una pregunta? ¿Alguien? Profe, ¿y ese programa que lo tenemos en el Excel o de dónde lo sacamos? Eso es lo que les voy a mostrar. Ah, bueno, dale, gracias. Listo. Bueno. Bien. Entonces ustedes van a entrar al campus, van a entrar a la parte de unidades, van a encontrar toda esta parte de análisis de datos y quimiometría. Abren lo que es el apunte y les va a abrir este apunte. Aquí está todo lo que charlamos hoy, de forma más profunda, explicado todo, pruebas de significancia. Acá tenemos una guía de ejercicios que la idea es que la desarrollen con el Infostat. Igual eso lo vamos viendo sobre la marcha. Cualquier duda me lo consultan. Y acá tenemos el TP. Entonces, el objetivo del TP es analizar los datos de diferentes marcas de miel. Dulcín, Supermiel y Dulcol. Vamos a analizar esos datos utilizando el software Infostat. Entonces, primero, acá tienen al final un anexo de cómo descargar el Infostat. Así que lo que vamos a hacer es abrir este enlace. Esperen, que prefiero abrir en otra pantalla. Acá. Bien. Entonces, abren acá y les sale esta parte. Le van a dar versión en español. Le van a dar clic acá. Yo ya hice eso ayer. Entonces no lo voy a hacer en este momento porque yo ya lo descargué. Cuando ustedes le dan versión en español, inmediatamente se les va a descargar un archivo. Este archivo, un segundo. Aquí, el Infostat Installer. Entonces ustedes dan versión en español y se les va a descargar este archivito. ¿Qué pasa? Para poder usar el programa tenemos que registrarnos, ¿sí? Para que nos den una clave de acceso y poderlo usar de manera libre. Entonces luego de haberle dado versión en español y descargarlo en su computador, vamos acá a versión estudiantil. Entonces en versión estudiantil le damos clic para acceder, que es donde nos van a pedir cierta información nuestra. Vamos a dar apellido, nombre, país, ciudad, correo. Porque como estamos usando el software con fines académicos, vamos a tener la opción de usarlo libremente por 2 años.
Y luego les va a ser muy útil a ustedes también a la hora de desarrollar otras materias o analizar datos. Es bastante intuitivo el programa. Entonces ustedes introducen el email, todo, le dan continuar y a su mail les va a llegar una contraseña, una clave. Bien, entonces, listo, ya instalamos el Infostat, ya le dimos versión estudiantil, llenamos nuestros datos, nos llega una clave. Cuando nos llega la clave, venimos acá al Infostat Installer, lo abrimos, como yo ya lo instalé, si yo lo abro directamente me va a abrir el programa, fíjense. Ah, bueno, fíjense, me abre el instalador. Bueno, voy a cancelar esto porque yo ya lo instalé, entonces no lo voy a hacer de nuevo. ¿Qué va a pasar? Nos va a abrir ese cuadrito que estaban viendo ahí cargando y va a decir la primera ventanita después de que le den a aceptar, lo descarguen, todo eso, siguiente, les va a decir activar con internet. Entonces hacen clic en activar con internet y ahí ponen la clave de instalación. La clave de instalación es como un conjunto de letras, decía X, no sé, a cada quien le va a llegar una clave diferente. Entonces les dan activar con internet y ingresan la clave de instalación y listo. Va a quedar activado el programa para que lo usen libremente por 2 años. Esto es muy intuitivo, no creo que tengan problemas con la instalación. Igual si lo tienen, me consultan que yo les voy respondiendo todo a medida que vaya pudiendo. Listo. Entonces ya supimos cómo descargar el Infostat. Yo acá ya Profe, lo voy a descargar. Sí. una consulta, ¿sabes si te pueden mandar de nuevo el mail para cargarlo de nuevo, para descargarlo de nuevo? Porque, o sea, yo no puedo descargarlo, yo tengo una tablet, no lo puedo descargar. Entonces, Sí. en el momento cuando necesité hacer un trabajo con el Infostat, le pasé mis códigos a un compañero que a él no le habían mandado el mail. Y yo ahora, Sí. eso ya no lo tengo. Quería saber si eso si lo reenvían. Yo creo que no, porque creo que es como una licencia por mail. Entonces te tocaría usar otro email que tengas o pedirle a otra persona que se registre. Me parece que precisamente ese es el control que hacen, como un código por cada mail. Sí, no sé por qué, es como por alumno, o sea, no, porque usa como los datos de la universidad para descargarlo, creo. No, no es necesario. Fíjate que tú lo puedes descargar acá cuando le das versiones acá, clic para acceder. Aquí simplemente ingresas un correo electrónico, no tiene que ser estudiantil, puede ser de Gmail, puede ser de Hotmail, alguno que tengas por ahí. Ok, Y ahí te va a mandar la información. voy a probar a ver si me lo reenvían. Bueno, Profe, ¿y si pasaron los 2 años, tenemos que hacer todo esto de vuelta? sí, Ah, ok. listo. Entonces, bueno, terminamos. Ya descargamos el Infostat. Aquí tienen toda la guía, paso por paso, de cómo realizar el trabajo. ¿Qué nos interesa entonces en este TP? Vamos a analizar la cantidad de azúcares reductores, porcentaje de humedad y cantidad de hidroximetilfulfural, que es un parámetro que nos indica la cantidad de degradación de los azúcares. Entonces, esos 3 parámetros son importantes para evaluar la calidad de la miel. Así que se midieron esos 3 parámetros y se colectaron los datos en una planilla. ¿Esa planilla dónde está? Aquí. Fíjense. PP número 5, planilla de Excel para datos en Infostat. Ustedes la descargan y van a ver que es esta la planilla.
Esa está la planilla. Entonces, fíjense, tenemos 3 marcas de miel, supermiel, dulcín y dulcor. Y a cada una se le midió porcentaje de azúcares reductores, porcentaje de humedad y cantidad de hidroximetilfulfurar en miligramos por kilogramos o partes por millón. Entonces, esta es el documento, tabla de Excel, que van a descargar aquí desde el campus. Entonces, listo, ya instalamos el Infostat y ya descargamos la planilla. ¿Qué sigue? Abrimos el Infostat y nos va a aparecer esta pantalla así en blanco. ¿Qué hacemos entonces primero? Para abrir el archivo, vamos a Archivo, Abrir, y busco donde yo guardé el archivo. En su computadora yo lo guardé en la clase, entonces le doy clic y lo abro. Entonces ahí me va a mostrar qué es lo que va a abrir, ¿cierto? La tabla que recién vimos. Las marcas, azúcares, humedad, todo bien. Selecciono esta casillita que dice usar primera fila como nombre. ¿Sí? Porque acá en la primera fila escribimos el nombre de cada uno de los parámetros. Le doy a aceptar. Entonces, listo. Ya tengo la tabla para trabajar aquí en el Infostat. Ahora, ¿qué procede? Vamos siguiendo las instrucciones. Si yo hago esto, ven las dos pantallas divididas. Sí, profe. Perfecto. Entonces, dice, fíjense, tienen los procedimientos para cada uno de los cálculos que tenemos que hacer. Justo lo que estamos hablando. Aquí vamos a pedirle que nos entregue el promedio, que nos entregue la media, la desviación estándar, que nos entregue el diagrama de cajas, que para el diagrama de cajas, como les dije, aquí tienen este enlace, ¿sí? Quiero que lo vean, para una mejor interpretación de ese tipo de diagrama de cajas. Bueno, entonces nos va a decir cómo calculo las medidas, cómo hago el diagrama de cajas. Acá hay una pregunta, ¿cierto? Sobre, de acuerdo a ese diagrama que obtuvimos, si hay datos raros, cómo es la dispersión. Y luego nos piden calcular el ANOVA, es decir, la distribución de las varianzas. ¿Qué era importante para calcular el ANOVA? ¿Se acuerdan? ¿Qué necesitamos? Que sean los datos. ¿Normales? Sí, normales y homocedásticos. Entonces, el ANOVA, esta parte se compone de dos partes. Uno, hacer el ANOVA como tal, y dos, hacer las pruebas de normalidad. Fíjense, prueba de Shapiro-Wilks y prueba de Leven, las que les mencionaba en la teoría. Pues aquí están los pasos de cómo hacer para determinar esos parámetros. ¿Recuerdan? El parámetro de residuos, compararlo, y el parámetro de residuos de acá y compararlo con el P. Entonces, si era mayor que el P, podríamos decir sí, son normales. Si no, no podemos decir que son normales, y eso es lo que nos va a decir si el ANOVA es válido o no, ¿sí? Acuérdense, sí o sí tienen que ser normales y homocedásticos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo. Perdón, profe, o sea, seleccionamos todos los valores y ahí podemos indicar para hacer el RAPS, por ejemplo, ese. Claro, fíjense, acá te dice cómo hacerlo. Tú vienes, por ejemplo, si quieres hacer la prueba de homocedasticidad, te dice estadística. Entonces le damos aquí clic donde dice estadísticas. Me dice análisis de la varianza. Listo, entonces busco análisis de la varianza. Aquí. Fíjense que hay muchos parámetros que yo puedo analizar. Entonces, ¿a qué me interesa? Medir análisis de la varianza. Listo. ¿Qué sigue? RAPS. No, perdón. Lo que pasa es que para que acá nos aparezca la información, primero tenemos que hacer los primeros pasos de acá arriba. Entonces vamos a hacer esta parte. Primero, introducir la tabla. Ya lo hicimos. Aquí está la tabla. Segundo, cálculo de medida resumen para cada marca de miel. Vamos, estadísticas, medida resumen, y elegimos las tres variables. Entonces elijo azúcar, humedad y HMF, que me aparezcan aquí en esta parte de variables. Ahora digo particiones, es decir, cómo voy a dividir esas marcas, esos datos. Entonces la partición la vamos a hacer por marcas. Le damos clic en marcas, le agregamos.
Entonces ya ahí el programa me va a entregar los parámetros para cada una de las marcas. Ahora le doy aceptar y me aparece esta tablita. Y acá me dicen, bueno, en la tabla que aparece, elegir las siguientes medidas estadísticas. Entonces elijo N, que sería el número de datos, promedio, desviación estándar, mínimo, máximo, Q1 y Q3. Esto lo elijo, todo esto lo elijo para poder construir el diagrama de cajas. Listo, le elegí todo eso, le doy a aceptar. El programa me entrega esta tabla, fíjense, con toda la información que yo le pedí. Entonces me dice, bueno, la marca Dulcín, para los azúcares reductores tenemos 9 datos, la media es este, la desviación estándar es este, el mínimo es este, el máximo es este, el cuartil 1 y el cuartil 3. Estos los cuartiles lo van a ver en el video del diagrama de cajas. Listo, tengo esta tabla. Esta tabla ustedes la van a tomar y la van a pegar en el informe. ¿Qué sigue? Para generar el diagrama de cajas. Entonces voy, gráficos, gráfico de cajas, boxplot, ¿sí? Elegimos la primera variable, azúcar reductores, particionar nuevamente por marcas, ahí me aparecen las 3 marcas, luego decimos particionar por marcas nuevamente, listo. Le doy a aceptar. Aquí elijo particiones en el mismo gráfico. Quitar la opción particiones en el mismo gráfico. La elijo, aceptar. Y fíjense que acá tengo el gráfico de cajas de cada una de las marcas. Entonces, el amarillo es Dulcín, el verde es Dulcor y el gris es Supermiel. Entonces, aquí ¿qué me está diciendo? Bueno, ¿cómo se comportan los azúcares reductores por cada marca? ¿Dónde está el promedio? ¿Sí? ¿Dónde está el mínimo? ¿Dónde está el máximo? La desviación. Y si hubiesen datos raros, me los va a entregar, van a aparecer como puntos fuera de toda esta cajita, de toda esta línea. Si hubiesen datos outliers o raros. Eso, ¿cómo? Perdón, en X, ¿qué parámetro hay? No, O sea, en no el... hay un parámetro como tal, porque el diagrama de cajas nos entrega directamente toda la información en la parte vertical. ok. Eso, por eso lo van a ver en el videito del diagrama de cajas. Es muy sencillo. Aquí lo que yo podría escribir sería, por ejemplo, Dulcín, Dulcor y Supermiel. Lo puedo hacer así. Escribir eso en la parte de diagrama X para reconocer qué significa cada uno de los colores. Bueno, esto mismo lo vamos a hacer con las otras variables, con la humedad y con el HMF, y vamos a pegar los 3 gráficos en el informe. Y de ahí, con esa información, entonces van a responder estas preguntas. ¿Cuál marca tiene más dispersión? Si las medidas son asimétricas, o si son normales o no. ¿Cuál tiene valor mayor medio? Si hay datos raros. Lo van a determinar ustedes de acuerdo a los gráficos que obtengan. Bien. Ahora... Profe, Sí. ¿cómo ponemos estos gráficos en el TP? ¿Es también copiando y pegando como la tabla? Sí. Ok. Lo pueden copiar y pegar o... A ver si aquí me quedó abierto. Creo que yo puedo copiar, sí. O si quieren tomarlo en pantallazo, también es válido, como quieran. Lo importante es que aparezca. Ok. Listo, entonces seguimos. Estamos acá, viendo las instrucciones. Ahora sí, la segunda parte sería entonces hacer el análisis de la ANOVA. Para la ANOVA vamos a comparar el HMF en las 3 muestras. Entonces, primero hacemos el ANOVA, lo comparamos y después hacemos las pruebas de normalidad y homoelasticidad. Entonces, cuando yo haga las pruebas de normalidad y homoelasticidad, voy a concluir si puedo aceptar el ANOVA o no lo puedo aceptar. ¿Y de qué va a depender?
¿Esto no era del P? Sí. O sea, que yo acepte o no la NOVA depende que si son normales y son homocedásticos, y eso me lo va a decir el P. Entonces aquí, nuevamente seguimos los pasos, fíjense que está muy claro aquí todo lo que tienen que hacer paso por paso. De todas formas, si tienen alguna duda o algo que no les funcione, me consultan y vemos cómo resolverlo. Vamos entonces a estadísticas, análisis de la varianza. Aquí vamos a elegir solamente el HMF, entonces voy a sacar esto. Saco los azúcares y saco la humedad. Me quedo solo con el HMF. Y acá, en variable de clasificación, elegimos... a ver, está el primer cuadro, variable. Elegir marca. Vamos a sacar marca de acá, la elegimos y la ponemos aquí. Variables de clasificación. Porque antes estaban particiones. Entonces la saqué de particiones para que volviera a estar aquí a este lado. Y ahora la elegí y la puse como variables de clasificación en marcas. Le damos a aceptar. Aquí en la marca, en la parte modelo, me dicen que ver que está la variable de clasificación. La variable de clasificación era la marca. Porque yo quiero clasificar esos resultados por marca, ¿cierto? Está bien. Y abajo a la derecha dejamos tildados aquí la parte que me dice residuos y residuos absolutos. Luego, en la pestaña comparaciones, elegimos el modelo para comparar esas medias. Entonces elegimos lo que es el método de Tukey. Es este. O sea, es un método estadístico para medir la varianza. Es lo que vamos a usar en este caso. Y en nivel de aceptación seleccionamos 0.05. ¿Se acuerdan? Del alfa. Bueno, aquí está el alfa. Es decir, que yo voy a aceptar esa comparación de variables si hay una confianza del 95%. Porque yo estoy estableciendo que ese es el nivel de confianza que quiero usar. Y listo, aceptar. Entonces, esto nos va a dar el resultado. Fíjense, modelo, marcas, desde Tukey y la significancia, lo que les decía. Nos dice, medias con una letra común no son significativamente diferentes. O sea, que P es mayor a 0,05. Eso quiere decir que B, dulcín y supermiel no son significativamente diferentes. Pero con dulcor sí son significativamente diferentes. ¿Sí? Aquí está, entonces, la parte práctica de todo el análisis estadístico, que me va a servir para decir, bueno, fíjense que dulcor tiene una cantidad de HMF significativamente distinta a dulcín y supermiel. Entonces eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con dulcor? ¿Qué pasa con dulcín? ¿Cuál es el mínimo, por ejemplo? ¿Cuál es el mínimo de HMF o el máximo permitido que puede haber? Y si lo están cumpliendo o no. Y que dulcor hay algún proceso que está siendo distinto a las otras dos marcas. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Esto profe. va a ser divertido cuando empiecen a realizarlo y a encontrar los resultados y ver como que todo lo que charlamos tiene ya una aplicación y un valor. Bueno, por último, entonces hacen esta parte de las pruebas de normalidad. Vamos entonces, estadísticas. Elegimos inferencia basada en una muestra. Acá. Elegimos prueba de normal de Shapiro-Wilks. Y elegimos aquí como variable nos pide elegir RDUO, son los residuos de HMF.
Creo que hay que sacar esta. Aquí solo R de U. Lo voy a aceptar. Fíjense que me está registrando el valor de P. N media de, y el P es 0,5838. Entonces, ¿qué dicen? ¿Es normal o no es normal? Sí. Sí, es normal, porque el P está por encima del valor, 0,05. Entonces, podemos aceptar que, ¿qué podemos aceptar? Que los residuos se distribuyen normalmente, es decir, que los datos que tengo tienen una distribución normal. Mismo procedimiento, entonces, por último, vamos a estadísticas para hacer la de la varianza, la prueba de Leven. Estadísticas, análisis de la varianza y, a ver, RAPS. RAPS serían los otros residuos. Acá no lo nombró como RAPS, sino como RE. Bien. Seleccionamos entonces la variable y en variable de clasificación elegimos marcas. Luego, aceptar. Aquí le damos a aceptar nuevamente y registramos el p-valor. Entonces aquí el p-valor de las diferentes marcas nos está diciendo que es 0.99999. O sea, aquí nos está diciendo que aceptamos que también se distribuyen de forma homocedástica, porque es mayor a 0,05. Se va yendo la grasa. Eso es todo. Entonces, su tarea es desarrollar este procedimiento en su propio computador para que vean bien cómo se hace y desarrollar el TP. ¿Nos va a dar modelo? Sí, sí, justo les iba a decir. En un momento subo el modelo ahí, voy a activar la entrega y le subo el modelo del TP. ¿Antes del sábado que viene hay que entregarlo? Sí, yo no creo que les tome más de una semana. ¿Ustedes creen que les tome más de una semana? No, es que justo esta semana que viene tengo parcial, así, por eso. O no sé, si quieren... No, está bien, es un plazo aceptable. Okay. Profe, o hasta lunes o martes, ¿puede ser? Claro, porque el sábado que viene se tienen que preparar los que recuperan y tenemos el TP también, es como mucho. Bueno, entonces hagamos una cosa. Les voy a dar hasta el siguiente viernes para los 2 TPs. Oh. ¿Sí? Ok. Sí, está bien. Listo. Gracias. Entonces, ahorita activo la entrega para subirles el modelo y ustedes van trabajando en esto. Gracias, profe. Listo. Bueno, eso es todo entonces de la parte del TP de hoy. Como les decía, acá tienen una guía de trabajos. Por ahora, hagan la prueba, jueguen con esto, con el Infostat. Ya vieron que es sencillo, es que pongan estos datos en una tabla de Excel y lo ingresen al archivo. Entonces, de la misma forma, aquí va a haber un montón de estadísticos que nosotros podemos usar, que va a haber también, por ejemplo, regresión lineal, modelos lineales, demás. Hay un montón de información. La idea es que intenten jugar con eso para resolver la guía. Igual, esta guía, estoy charlando con los otros profes porque no sé ellos cómo lo van a resolver. Después les cuento. Por ahora, enfóquense en el TP, enfóquense en el recuperatorio y jueguen con el Infostat, intentando resolver estos problemas que va a estar muy interesante. Profe, Sí. del recuperatorio, ¿cómo es eso que dijo del ejercicio ácido base? Les voy a mostrar, ya que estamos. ¿Se acuerdan que en la clase, creo que fue en la clase 6, a ver, no, en la clase 5, vamos a ver si fue en la clase 5, vimos esto de terminaciones en fase húmeda. Y aquí vimos esto, ¿se acuerdan? Titulaciones de ácido base.
digamos que el tipo de ejercicios de cálculos que podemos tener va a ser o de cifras significativas, errores que charlamos, curvas de calibración, y también puede haber algún ejercicio de tipo ácido-base, que acá tienen toda la solución paso a paso. Ah, listo, va a ser, digamos, más o menos parecido a todo lo que está ahí, lo que usted hizo de los ejercicios. No nos vaya a hacer trampa, porque nos hizo trampa en el Yo parcial. no les hago trampa, de Muy hecho mala. les doy todas las opciones, fíjense, les doy un parcial de selección múltiple para que ustedes refresquen la memoria y elijan. Bueno, profe, pero nuestra memoria no está tan bien. Bueno, tienen que ser más crucigramas. Bueno, nada, este es el ejercicio que les mencionaba. Digamos que es el otro tipo de ejercicios que podríamos tener. Entonces, para terminar, les voy a explicar el TP. De todas formas, tienen la guía. Tienen ustedes la guía y va a ser algo sencillo. ¿Qué vamos a hacer en ese TP número 3? Vamos a hacer el cálculo de biomasa. La biomasa... esperen, ya. Bueno, la biomasa es un término que se usa para referirse a los microorganismos presentes en un sistema o a la cantidad de células o cantidad de personas o masa de seres vivos, simplemente. Es muy importante conocer y determinar esta biomasa en un bioproceso porque nos permite saber qué tan eficiente es el mismo. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando algún método de tratamiento de células, me interesa saber que las células sigan vivas y esa vitalidad de las células las puedo medir de acuerdo a la biomasa que me queda. Fíjense que es biomasa porque estamos hablando de una cantidad de materia. Eso es lo que vamos a pesar. Bien. Y en general usamos métodos directos, ¿sí? Que hablan de o el número de células o el peso de esas células para medir la determinación de la biomasa. Hay algunos otros métodos que son métodos directos, digamos, de pesar una célula antes y después de cierto procedimiento. Ahí puede haber, digamos, poca practicidad en el experimento porque a lo mejor, no sé, esas células, su peso, son células, son cosas pequeñitas, tal vez no cambie significativamente y no podemos ver una diferencia. Entonces, conviene a la vez usar métodos indirectos. Y esos métodos indirectos es lo que vamos a hacer nosotros, que va a ser medición de la turbidez, peso húmedo y peso seco. Entonces, el peso húmedo se obtiene a partir de simplemente centrifugar una muestra, separarlas, descartar el exceso de líquido y pesar. Entonces, el peso de mi biomasa en húmedo. Para determinar el peso en seco, pues vamos a secar, ¿cierto? Y después vamos a volver a pesar y comparar. Fíjense que entonces aquí las determinaciones las estamos haciendo por gravimetría, ¿sí? Por un método analítico y comprobando diferencias entre esas masas. Y la turbidez, que ya vimos, creo que fue la clase pasada, que era la turbidez. Los NTU, los FTU, que nos ha estado hablando de, digamos, tal vez la dispersión de la luz que tenía esa muestra, todo eso. Bien, entonces en el TP vamos a hacer determinación por peso húmedo, determinación por peso seco y turbidimetría. No vamos a hacer conteo de células en este caso, porque no estamos usando colorantes vitales y bueno, no tenemos tampoco la instrumentación. Solamente para que tengan presente que el conteo de células va a ser importante cuando yo quiero determinar esa vida de las células. Por ahora solamente quiero determinar la cantidad de masa que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al laboratorio con un par de tubitos de ensayo. Vamos a rotularlo y vamos a tomar 5 mililitros de una suspensión de levaduras. O sea que lo que vamos a medir acá es la biomasa de unas levaduras. Las vamos a centrifugar, ¿sí? Buscando que todo el material sólido se decante, o sea, baje en el tubito. En un segundito.
quieres bajar? Bueno, entonces la idea de la centrífuga es precisamente que todo el material sólido pueda estar aquí abajo en el tubito. Luego lo vamos a volcar rápidamente, el exceso del sobrenadante, y lo vamos a poner a escurrir sobre un papel. Y después de escurrir un momento, vamos a pesar. Entonces, fíjense que tenemos un peso inicial de los tubos vacíos y un peso final con los tubitos ya después de haber centrifugado las células. Y vamos a calcular el peso húmedo con esta fórmula. Luego, el peso seco va a determinarse dejando secar toda la noche a 50 grados centígrados. Probablemente este dato yo se los pase luego a ustedes, porque no vamos a ir el domingo a la universidad, así que luego les paso el dato del peso seco y ya ustedes con su información previa de cuánto pesaba el tubo vacío van a calcular el peso seco de la muestra. Y finalmente vamos a hacer una medición de turbidez de las muestras usando un turbímetro portátil. Para ello vamos a hacer diferentes diluciones de la suspensión original de esta manera. Vamos a poner primero, por ejemplo, solo medir la suspensión, luego vamos a medir 50-50, luego 20 mililitros de suspensión y 80 de agua, y así. Vamos a hacer diferentes diluciones y vamos a ir viendo cómo cambia la turbidez en esas medidas. Finalmente, calculamos esa turbidez con la fórmula de acá, que sería la CNTU, o sea, las unidades de turbidez de nefelométricas que vamos a leer, el volumen de la alícuota y el volumen de agua. Que el volumen de la alícuota y agua, como pueden notar, siempre es 100. Así que B más C es igual a 100 y C va a ser el volumen de la muestra tomada para la dilución, o sea, de la alícuota. Eso es lo que vamos a hacer el otro sábado. Entonces, yo creo que vamos a poder tener tiempo de que lo hagamos todos en el primer bloque y pasemos ya a hacer el recuperatorio. ¿Listo? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, los libero hoy. Yo les recomiendo que aprovechen este tiempo, ya que estamos aquí, ya que están juntos. Si quieren trabajar en el TP, o bueno, ya ustedes deciden cómo manejarlo, si quieren reunirse luego. ¿Ya tomó asistencia, profe? Ay, no, ¿viste? Gracias por recordarme. Vamos a tomar, profe. vamos a tomar asistencia. No sé si ya dejé de compartir. Ya. Hoy es 21. Bien. Bueno, de 9 a 5 minutos la tomo aquí con los que están en el chat y ya los libero. Ahí sí. ¿Quién es no S3?
Es Bogarín Nicole. Ok. Listo. Es un quilombero. $25. Listo, chicos. Ya les tomé la asistencia. Así que, Aunque antes de te quería pedir te quería hacer una consulta porque básicamente, bueno, yo, un momento, con respecto a algo era algo de era una duda que me quedó porque, no, porque quería ver cómo se puede tratar. Porque se supone que en la unidad 7 ahí aplica algo acerca de, bueno, espectrometría o fluorescencia, bueno, y la parte final habla sobre cómo se habían como ciertos cálculos del peso húmedo, peso seco, pero creo que no se explica muy bien porque, ¿se escucha? sí, te escucho. Sí, en la parte del procedimiento dice, bueno, peso húmedo, bueno, para la determinación de peso húmedo, y se formula peso húmedo igual a peso inicial del tubo más muestra húmeda menos peso inicial del tubo, todo esto sobre el volumen de la muestra. Pero para determinación de peso seco dice lo mismo, peso húmedo es igual a peso inicial del tubo más, ¿te muestro? Ok, sí, a lo mejor hay un error de escritura. Ahí, a hacer que comparta. Aquí, básicamente, dice determinación del peso húmedo, Sí, dice peso húmedo, peso inicial del tubo, más muestra húmeda, menos peso inicial del tubo sobre volumen de la muestra. sí. Ok, eso es para peso húmedo. Y para determinación de peso seco, aquí dice lo Ah, mismo, peso húmedo. sí. No, hay un error ahí. Hay un error en el tipeo. Gracias por decirme, porque así lo corrijo. Pero en el segundo caso es peso seco. Peso seco, o sea, peso inicial del tubo más muestra seca. A ver, déjenme un momento que lo note. Déjenme que lo note, espera. Así que peso seco es igual a, es igual a, Peso seco es igual a peso del tubo más la muestra seca menos el peso inicial del tubo vacío. un momento, a ver. Ya, peso del tubo más muestra seca. Ujú. Menos peso inicial del tubo. Peso inicial del tubo menos peso inicial del tubo. Sí, todo dividido el volumen de la muestra. Volumen de la muestra. Así que sería, para el peso seco es peso del tubo más muestra seca
menos peso inicial del tubo, todo eso sobre el volumen de la muestra. Correcto. Sí. Profe, ¿Sí? ¿peso inicial del tubo y peso inicial del tubo vacío es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ah, listo. Que ahí lo que estamos haciendo es, en definitiva, obtener el peso de la muestra. Claro, claro, sí, sí. Entonces, pero el peso del tubo, ¿qué sería el peso del tubo con la muestra? Claro, tú vas a pesar el tubo con la muestra y a eso le vas a restar el peso del tubo vacío. Entonces ahí O obtienes sea, el peso. Ok, o sea que si yo tengo un tubo de ensayo que pesa, no sé, 5 gramos, o sea, sería el peso del tubo de ensayo 5 gramos más muestra seca, la muestra neta, sin nada, y menos el peso inicial del tubo, o sea, 5 gramos. Exacto. Si, por ejemplo, el tubo después de hacer el ensayo te dio 6 gramos, le restas 5 y entonces te das cuenta que el peso de la muestra era 1 gramo. Oh. Ok, más muestra seca, bueno. O sea que yo para detener el peso seco se supone que el peso inicial del tubo más muestra húmeda. O sea que con respecto al peso húmedo es lo mismo, pero cambiaron muestra húmeda por muestra seca. Sí. Ok, a ver, ¿qué más? Peso húmedo. Profe, están preguntando hasta qué unidad entra el segundo parcial. Hasta la unidad 10. O sea, el segundo parcial sería unidades 7, 8, 9 y 10. Bien. O sea, también nos falta ver lo de cromatografía, realizar la experiencia y eso. Sí, exacto. Es lo que nos falta. El último tema. Aunque, a ver, cómo era, todo bien, Teúa. En el caso de cómo era, aunque no quede muy claro, lo de peso inicial del tubo es el peso del tubo más el peso de la muestra. No, el peso inicial del tubo es el peso del tubo vacío. Ok, peso inicial y Es el lo mismo, peso... es lo mismo peso inicial del tubo que peso inicial del tubo vacío. Ah, o sea que lo mismo peso inicial del tubo que peso inicial del tubo vacío. Sí. Ok, del tubo. Ya entiendo. O sea que por una parte tomas tomas el tubo de ensayo que tiene la muestra y eso le restas el peso, inicia el peso del tubo y ahí te queda, bueno, el peso de la muestra y eso lo divides por el volumen de la muestra. Correcto. Ya, bueno, creo que ya entendí. Aunque, bueno, el parcial es hasta la unidad 10 incluida, pero lo que se me hace raro porque yo cuando fui al campo no me aparece la unidad 9. No, porque todavía no la habilitamos, porque no la hemos visto. Pero la voy a habilitar de una vez si quieres para que la vayas viendo. Se te hace un poco raro que tenga este orden, este desorden un poco extraño. Sí, sí, tienes razón. Es lo que te comentaba al principio, que como estamos con las comisiones cruzadas, digamos que se hizo el orden para una sola y las demás nos tuvimos que acomodar. Pero es una buena observación para organizar eso. Ok, a ver, bien, creo que con eso no sería ninguna duda más. Bien, creo que sería todo. Bueno, y luego ¿tengo que subir abajo? ¿Hay alguna fecha de entrega de algo? Sí, justo es lo que charlamos hoy, que para el TP de hoy y el próximo, o sea que nos falta hacer el TP3 y el 5, que el 5 sería el de hoy, les voy a dar hasta el siguiente viernes para que lo entreguen. Sí. Bueno, y vas a subir al campus, a la comisión 4, la parte de entrega, informe TP número 3, 5. Sí. Bien. Y, ok, creo que nada más. ¿Y cuándo vas a subir los resultados del TP número 2? Esta semana lo subo. Antes Bueno, del ok, sábado están. bien, muchas gracias. Bueno, ya puse bueno, cada uno tiene que poner los nombres. ¿Vas a explicar algo más? No, estamos. Bueno, ok. Bueno, bye, supongo. Sí. Ahora los Disculpa, dejo. Sí. ¿de los parcialitos sale una nota numérica
o es conceptual o qué sale de los parcialitos del Sí, laboratorio? yo les hago 2 preguntas. Si las 2 están bien, es un 10. Si una está bien, es un 5. Yo los tengo, si los quieren revisar. Y también tengo las notas. O sea que eso lo podemos ver. Pero de eso que sale una nota que se va a promediar con los exámenes. ¿Para qué sirve? Todo es con el laboratorio. O sea, el laboratorio se compone de asistencia, parcialitos e informes. O sea, ahí tenemos una nota promediable de esas 3 cosas. ¿Y el recuperatorio del segundo parcial cuándo sería? Si es que hay. El segundo parcial es el 18 de noviembre, Sí, ok. ¿Y cuándo sería su recuperatorio? a la semana siguiente. Ah, bueno, ok, muchas gracias por la explicación. Listo. De esa nota de los parcialitos y todo eso de promedio, si no se llega al 7, ¿qué se recupera? ¿El parcialito de laboratorio? ¿Se recupera todo? ¿Qué se hace? Pues la idea es que si el parcialito no estuvo bien, el informe esté mejor y así se puede, digamos, subir la nota. Y en principio no estamos pensando en una recuperación del laboratorio, sino como que vayan mejorando la redacción del informe y que eso compense si de pronto el parcialito no estuvo tan bien. Ah, ok, gracias. Vale. Profe, ¿Sí? nuestro grupo hizo la reentrega del informe 1 y todavía no lo corrigió, ¿no? No, discúlpenme, pero he estado súper colgada con eso. Esta semana les subo todas las notas. Las del Ok. recuperatorio, perdón, las de la reentrega y las del TP2 también. Listo, profe, gracias. Bueno, gracias. Ahora, perdón, una consulta. Con el tema de, yo entré un poquito tarde, pero quiero hacer una sola pregunta. Con el tema del recuperatorio del sábado, ¿van a hacer 10 preguntas o van a haber preguntas tipo como plus para compensar otras respuestas que estén medias redactadas o esas cosas? ¿Siempre van a ser 10? Es que es más fácil calificar cuando son 10, que tú lo tomas sobre ti ya. Lo que hago. Ya, preguntas plus, no sé, no lo he considerado. Hay algunas preguntas que son muy sencillas, uno puede tomar como pregunta. Listo, buenísimo, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? Bueno, si no, entonces los dejo. Que tengan buen fin de... Tengo una pregunta. Sí. Más o menos es sobre el promedio así de los parcialitos y los informes de laboratorio. Por ejemplo, si en los parciales tenemos una nota que promediándolas nos permite promocionar, en los laboratorios necesitaríamos también una nota en 7 o arriba de 7. Bueno, si con los parciales promocionan. Ahí, digamos que la parte del laboratorio lo que les va a ayudar es que va a sumar un poco más de la nota que obtengan. En los parciales. Claro, o sea, en la materia en general. La materia van a ser los 2 parciales y el Laboratorio. examen en el laboratorio. Claro. Entonces, claro, la idea es que puedan aprobar todos los informes. Con que aprueben todos los informes, está aprobado el laboratorio. Claro, claro, sí. O sea, y para aprobar los informes tienen que estar en nota 7. No, se aprueba con 4. Ah, listo, listo. Igual yo confío en que hagan unos informes muy buenos que tengan más de 4. No, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Listo? Sí, está bien. Profe, y si tenemos que volver a hacer el TP 2, que nos va a entregar ahora la nota, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? No sé, porque todavía ahora se no lo he juntó revisado. todo, la fecha, todo. Cuando les revise el TP les aviso eso, ¿les parece? Bien, sí, ok, perfecto. profe. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, chicas.